Hasta mediados de los años 80, poca gente sabía que cerca de la ucraniana ciudad de Chernóbil existía una importante central nuclear, un lugar desconocido hasta el 26 de abril de 1986, cuando uno de los 4 reactores de una central de Ucrania empezó a arder, provocando lo que acabaría siendo el peor desastre nuclear de la historia, solo igualado hace 7 años por el ocurrido en Fukushima. Más de 30 años después de aquella catástrofe, una malvada serie de televisión rememoró un acontecimiento que puso en tela de juicio la seguridad nuclear. Actualmente, la invasión de Rusia ha vuelto a reabrir el debate y ha despertado antiguos fantasmas sobre un posible nuevo accidente nuclear en la zona. ¿Pero qué fue lo que causó en sí el accidente? El reactor RBMK, condensador de alta potencia número 4 de la planta nuclear de Chernóbil en Pripyat, Ucrania, estalló. Los responsables de la central no siguieron las medidas de seguridad y el combustible de uranio del reactor se recalentó. Aquellas centrales no incluían lo que se conoce como estructura de contención, una cúpula de hormigón diseñado para mantener la radiación dentro de la planta en caso de tal accidente, con lo que la explosión acabaría provocando la dispersión de elementos radioactivos, plutonio, yodo, estroncio y cesio, que contaminaron un área de 142.000 kilómetros cuadrados en el norte de Ucrania, el sur de Bielorrusia y la región rusa de Bryansk. Además, los bloques de grafito utilizados como protección se incendiaron a alta temperatura cuando el aire penetró en el núcleo del reactor, lo que contribuyó a la emisión de materiales radioactivos al medio ambiente. ¿Y hasta dónde llegó la radiación? Actualmente se estima que la contaminación se extiende por un área de unos 150.000 kilómetros cuadrados, comprendidos entre Bielorrusia, Rusia y Ucrania. La zona de exclusión engloba un radio de 30 kilómetros alrededor de la planta, abarcando una superficie aproximada de unos 5.200 kilómetros cuadrados. La nube radioactiva originada por la explosión alcanzó más de 1.000 metros de altitud, aunque los vientos favorables la mantuvieron lejos de Pripyat, donde la población todavía no había sido evacuada. De no haber sido por la meteorología, la tragedia podría haber sido todavía peor. Durante los días siguientes de la explosión, miles de trabajadores, a los que se les llamó liquidadores, se dirigieron a toda prisa hacia Chernóbil para combatir el desastre nuclear. El equipo de liquidadores estaba compuesto en su mayoría por empleados de las centrales, bomberos ucranianos y soldados, y mineros provenientes de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y otras partes de la Unión Soviética. Se desconoce el número exacto debido a la ausencia de datos precisos, aunque los registros hablan de hasta 600.000 personas que desempeñaban funciones de muy distinta índole. Algunos de ellos se ocuparon directamente de los trabajos de descontaminación, aunque muchos otros trabajaban en la evacuación y la construcción de asentamientos destinados a los trabajadores de las plantas. Los mineros del carbón excavaron bajo el núcleo para bombear nitrógeno líquido y enfriar el combustible nuclear, mientras los pilotos de helicópteros arrojaron 4.500 toneladas de plomo, arena, arcilla y otros materiales para sofocar las llamas y absorber la radioactividad. Un equipo de soldados realizó incursiones cronometradas al techo de la central para limpiar los restos de grafito expulsados por la explosión. Esos 3.400 hombres, apodados irónicamente como biorobots, absorbieron en unos segundos la dosis de radiación de toda una vida. Y ahora nos preguntamos, ¿qué ocurrió después con la planta? En el año 2000, cuando se clausuró el último de los reactores, se iniciaron las labores de desmantelamiento de la central. El desarme completo de Chernóbil complica la eliminación del combustible, la descontaminación del total de la planta y el área que la rodea, incluidos el agua y el suelo, que pueden ser radioactivos. El destino del fatídico cuarto reactor aún no se ha determinado. El trabajo se llevará a cabo bajo la supervisión del gobierno de Ucrania, con la colaboración de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Las lecciones aprendidas por el accidente sirvieron a la Agencia Internacional de Energía Atómica para identificar deficiencias en Europa Central y del Este, así como algunos de los países que formaban la antigua Unión Soviética.
Gran parte de su trabajo está destinado a identificar los puntos débiles de las centrales y proponer mejoras en el diseño de los reactores soviéticos, reactor nuclear de agua presurizada. En los últimos años, la entidad de supervisión está proponiendo, además, el acento en otros aspectos cruciales como la seguridad operativa y la supervisión de los sistemas de seguridad. Chernóbil, el lugar de unos pocos habitantes y un sitio codiciado por turistas. Desde el accidente de Chernóbil, un área que abarca 30 kilómetros alrededor de la antigua planta, se considera la zona de exclusión, que, en teoría, no puede ser habitada. Las autoridades soviéticas reubicaron a por lo menos 200.000 personas que vivían cerca de la planta. Incluso, Ucrania decidió que a partir del 2021 utilizará la zona desierta para almacenar el combustible que gasta en las 4 plantas de energía nuclear que tiene. Así, el país se puede ahorrar hasta $200 millones al año, porque no tiene que exportar el combustible gastado a Rusia, como lo hace hasta ahora. Por todo esto, la residencia permanece en Chernóbil, está prohibida, aunque más de 100 personas todavía viven en la zona de exclusión que rodea la antigua planta nuclear. Es una gran felicidad vivir en casa, pero es triste que no sea como solía ser, le aseguró a la agencia AP Yevgeny Markevich, un profesor de 85 años que todavía vive cerca de Chernóbil. Incluso, él cultiva papas y pepinos en la tierra que fue contaminada. Un poco más usuales son los turistas. Uno de los principales atractivos es ver las ruinas de Pripyat, la antigua ciudad que ahora está siendo invadida por la decadencia y la vegetación. Los viajeros interesados son tantos que los ucranianos están trabajando para construir caminos que faciliten a los visitantes navegar por las ruinas. Este es un lugar de tragedia y memoria, pero también es un lugar donde se puede ver cómo una persona puede superar las consecuencias de una catástrofe global, aseguró Bohdan Borukovsky, viceministro de Medio Ambiente de Ucrania. En efecto, Chernóbil sigue siendo la huella del peor accidente nuclear de la historia y de lo que ha hecho la humanidad para recuperarse de él en estos 35 años. Presentado por Frida Vázquez Isidro y Anel Gómez Cortés.